se nutren del reclutamiento sistemático y forzado que hacen sobre las familias campesinas. Eso para nadie es un secreto. El reclutamiento que hace la JUCO en las universidades y colegios en las diferentes ciudades es mínimo comparado con el reclutamiento que hacen de niños y niñas campesinas, que además son carne sexual para los bandidos de las FARC y del ELN, pero fundamentalmente los reclutan porque es su manera de alimentar su tropa, digamos, de su banda, porque allí nadie está haciendo cola para reclutarse voluntariamente en las FARC. Eso ustedes pueden estar absolutamente seguros. De manera que hecha esa operación, entonces permanentemente sabemos que las FARC en los diferentes frentes tienen un porcentaje de menores que fluctúa de acuerdo a los ciclos de reclutamiento que realicen en el año determinado. Pero siempre hay menores de edad quiero decir niños desde los 8 años hacia adelante, no solo menores de 18, sino niños de 8 años y 9 años. Pero esto de la utilización de menores de edad para cometer delitos no es novedoso. Aquí también lo dice, mira, las FARC, en mi libro Memoria Histórica de las FARC, nosotros decimos que desde que se originan las FARC, el reclutamiento de niños campesinos es impresionante en la década del 60, y eso está denunciado en periódicos del departamento del Tolima. Pero vean ustedes, les recuerdo que por la época del 80, los años 80, Pablo Escobar, aprendiendo con sus excelentes relaciones que tenía con el M-19, por supuesto que es fruto de las FARC, pues también hizo lo mismo y reclutó una cantidad de muchachos para ser los sicarios de las comunas, y eso está documentado, de manera que los bandidos saben que los menores son utilizables militarmente, porque el menor tiene un espíritu, digamos, de conocer y de indómito, y que es explotado por estos bandidos, por todos los bandidos, llámense guerrillas o narcos etcétera. De manera que hacer una operación militar sobre un campamento es un deber de las fuerzas militares, es una obligación constitucional y es un derecho que tienen los colombianos para que le garanticen la paz, la fuerza pública y las autoridades de la República. De manera que tener menores de edad, que es menores de 18, ojo con eso, es que le dicen niños muy rápidamente a los menores de 18, término que en el mundo pues no se utiliza así. El protocolo 2, por ejemplo, solo prohíbe reclutar menores de 14, vean ustedes cómo es la cosa. Y las FARC juegan con el protocolo 2 y que dicen que ellos no reclutan sino desde los 14 en adelante. De todas maneras, allí hay unos enredos en el derecho internacional, en el sentido de que a renglón seguido de que dice que solo no se reclutarán menores de 14, y de todas maneras dice que no se podrán enviar a sitios de enfrentamiento armado, de conflictos, entonces se podrán hacer otras tareas. De manera que tener muchachos de 8, 9, 10 años como estafetas, como vigías, como correveidiles en los pueblos y cosas de estas, pues es normal en las FARC también. Lo que es sorprendente es que haya honorables congresistas que juraron respetar la Constitución y la ley. Díganme bien, porque hay un juramento en la posesión que es respetar y defender y hacer defender la Constitución y la ley. De manera que ellos juran esto cuando se posesionan, pero se posesionan precisamente para que se vulnere la ley, para que se vulnere la Constitución y para que las fuerzas militares no puedan realizar su misión del artículo 217. De manera que cuando sale un congresista a decir que es que en el campamento había menores, es evidente que él tenía que saber que habían menores en el campamento previamente, y no se lo hizo conocer a los comandantes militares, porque tendrían que explicar cómo llega ese conocimiento a él, por qué ese señor o esos señores tienen conocimiento en qué campamentos hay menores de edad. Eso es lo preocupante. Ellos son conscientes que sus guerrillas reclutan menores hijos de campesinos, porque aquí el desangre más grande, de lo que nadie quiere hablar, es el genocidio de la familia campesina en los últimos 60 años que ha cometido la FARC. Todos esos guerrilleros muertos en combate o asesinados internamente en las filas de la FARC, que son altísimos, son hijos de campesinos, son campesinos arrebatados de su cuna humilde campesina. Esto es lo que está pasando allí, y por eso lo que debe sorprendernos es que haya unos senadores que sepan la ubicación de los menores y que nunca hayan protestado por ese reclutamiento de menores que hacen sus guerrillas.
Fernando Vargas Kemba, analista sobre este tema del conflicto armado en Colombia y la presencia de menores al interior de las filas irregulares en Colombia, el proceder del Ejército Nacional y del Ministerio de Defensa. José Luis Ramírez Morales, le escucha el doctor Fernando Vargas a esta hora en el CIA, Sistema Informativo Auténtica, Sistema Informativo de las Américas. José Luis. Con los muy buenos días, doctor Fernando Vargas. Es un placer poderlo escuchar en los micrófonos del Sistema Informativo de las Américas. Esta práctica, estaba haciendo un comentario que es usual ya en los 70 años de guerra de guerrillas, pues que existan niños dentro de las filas de la guerrilla, y esos hogares campesinos donde ellos hacen campamentos cerca, es a utilizar a los niños como escudo. Aquí, ¿cómo se puede definir en una operación militar, cómo poder captar que hay niños o no hay, cuando los utilizan como escudo, doctor Vargas? Sí, es que además es una estrategia, profesor José Luis, buenos días, me gusta saludarlo, mil gracias. Mire, es una estrategia de los grupos terroristas y narcotraficantes también montar sus campamentos pegados a la población civil o con población civil anexa a los campamentos, tener menores dentro de la población civil, dentro de los campamentos, es normal dentro del movimiento guerrillero. Ahora, ¿qué es lo que es imposible? Lo que es imposible es que la inteligencia técnica que es la inteligencia que puede llegar a ciertos sitios en la selva, en territorios boscosos, porque infiltrar un comandante guerrillero o de delincuencia organizada es muy complicado en las cúpulas, de manera que se utiliza la inteligencia técnica, pero como usted lo dice, es muy difícil. O sea, la inteligencia técnica puede decir cantidad de hombres o de personas que estén dentro de esa zona campamentaria, pero no las edades ni de situación como se encuentren, de situación civil, si están casados, separados, divorciados. No, es imposible. De manera que los únicos responsables de que haya menores de edad dentro de los campamentos guerrilleros son quienes los reclutan, eso lo dice el derecho internacional. De manera que son las FARC los únicos responsables, y son sus conmilitones políticos en la vía legal los que denuncian esos bombardeos, los que deben denunciar que esas organizaciones están reclutando menores y los están teniendo en los campamentos. De manera que utilizar tanto secuestrados como menores reclutados como escudos humanos frente a operaciones militares del ejército colombiano es un delito, es una violación al derecho internacional humanitario, y así está establecido en los diferentes tratados internacionales, profesor José Luis. De manera que dejemos claro que es imposible que las fuerzas militares puedan determinar las edades de los guerrilleros dentro de los campamentos, y sencillamente el responsable de que allí haya o secuestrados o civiles, así sean sus familias, que no deberían estar ahí tampoco, pero las meten, son los mismos mandos guerrilleros que así lo ordenan. De manera que esto hay que tenerlo claro, profesor José Luis, o si no vamos a emparragar las operaciones militares y a evitar algo que le duele a las fuerzas, a las organizaciones armadas ilegales, y son las operaciones aéreas, y eso no les quepa la menor duda a todos los oyentes. El profesor Fernando Vargas Kemba, a quien le agradecemos su presencia en el CIA y en estos micrófonos y haberle quitado estos minuticos. Queremos extenderle una invitación para mañana en CIA Noticias Fin de Semana. Vamos a mirar internamente, doctor Fernando Vargas, porque creo que este es un tema a tratar muy profundamente, porque vuelve otra vez la retórica de la moción de censura al ministro de Defensa, de las malas prácticas en la intervención de estos campamentos por parte del Ejército y del direccionamiento militar en Colombia, pero también la utilización como escudos y como la presencia que se ha venido dando desde mucho tiempo atrás de menores en estas filas. Doctor Fernando, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes y siempre a sus órdenes. Un abrazo grande. Un abrazo. Ahí estaba José Luis, precisamente creo que un concepto muy importante el del doctor Fernando Vargas a esta hora, ¿no? A ver, claro que sí, señor, muy acertada la llamada al doctor Fernando Vargas. Es un hombre que no solamente da cátedra en la Universidad Militar sobre asuntos constitucionales, sino que se ha dedicado a escribir sobre el comportamiento de la guerrilla colombiana, del Partido Comunista Colombiano, de dónde nacen las guerrillas,
cuando nacen, sabe muchísimo del tema, es una persona muy calificada, que conoce indudablemente este tema y que nos da sus luces y la dificultad que existe para poder decretar, establecer que hay menores de edad dentro de las filas. Es muy complicado. Esto lo ha utilizado siempre la guerrilla y siempre ha estado desfavoreciendo los operativos que el ejército realiza en determinadas zonas de Colombia. Porque allí están las familias campesinas, como él lo dice, allí están los niños campesinos, allí los están adiestrando. Cuando los cogen, los capturan o por un resultado de una bomba que lance el ejército para minar el sitio donde está la presencia guerrillera, pues ahí aparecen menores de edad siempre y ahí está siempre calificándose y señalándose al ejército como culpable de asesinar menores de edad en la guerra. Pero es que los menores de edad hoy están en la guerra, los llevan a la guerra, los secuestran, los preparan y van a la guerra. No es un secreto, por más que hasta el propio que se han integrado ahora al llamado proceso de paz, pues lo siguen negando, pero eso es una práctica cotidiana de ellos, una estrategia criminal. 8 de la mañana, 10 minutos. Muchas gracias a José Luis Ramírez Morales. Mañana entonces, José Luis, vamos a tener gran especial con el doctor Fernando Vargas Kemba y voces sobre esta hecho que se vuelve a suscitar, vuelve a ser polémica y se vuelve a dar en nuestro país, el reclutamiento de menores por parte de los grupos irregulares en Colombia. 8 de la mañana, 11 minutos, me permite Luz Mari, vamos a Cali y ya regresamos para entrar en Firme y en Forma con la información de Bogotá. 8 de la mañana, 11 minutos. Recorrido nacional de las noticias con el sistema informativo Auténtica.